Buenos días, ministro. Bienvenido a estas jornadas del diario.es. Muchas gracias por venir. Bueno, ahora iremos por las medidas de su departamento, pero primero permítame que le pregunte por una cuestión de actualidad. Ayer hubo una remodelación del Gobierno en la que ganó peso Carlos Cuerpo, ¿no?, como vicepresidente, después de una semana, vamos a decir, quizá un poco tensa con Sumar, con el Ministerio de Trabajo, por el registro horario de la jornada laboral. ¿Cómo valora ese nombramiento de Carlos Cuerpo? Pues como no podría ser de otra manera, deseándole toda la suerte del mundo, estoy seguro que lo hará bien y esto es perfectamente compatible con reconocer que hay muchos ámbitos decisivos de las políticas públicas en las que, como es normal, los dos socios de gobierno tenemos posiciones divergentes y que también esa es nuestra obligación. Nuestra obligación es empujar la agenda de gobierno en la clave más ambiciosa posible hacia la redistribución de la riqueza y una mayor justicia social. Lo vamos a seguir haciendo y estoy convencido que será productivo. Se cumple justo una semana de quizá otra de esas cuestiones divergentes de las que habla usted, que es la aprobación del decreto de la congelación del alquiler, que fue justo el viernes pasado. ¿En esta semana han conseguido amarrar algún apoyo más? Pues sí. Y de hecho, permítame que le diga que es emocionante ver hasta qué punto la sociedad española está reaccionando. Durante mucho tiempo ya y a lo largo de esta legislatura quizá ha calado el mensaje de que en vivienda no se podía hacer nada, que el problema es demasiado complejo o que no existe la voluntad política para ello. Bueno, pues le hemos dado la vuelta. Está en vigor la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler para prácticamente 3 millones de compatriotas en España. Una vez más, animo a todos los inquilinos e inquilinas cuyos contratos venzan en el año 26 y en el año 27 a que soliciten de manera fehaciente esta prórroga, enviando un burofax o un correo certificado para que puedan prorrogar 2 años más en las mismas condiciones su contrato de alquiler. Y la reacción a la que me refiero es que hemos visto a los sindicatos de inquilinos e inquilinas, a los sindicatos de clase, a organizaciones de la sociedad civil. Se publicó ayer que la web que puso la Confederación de Sindicatos de Inquilinos a disposición para informar sobre cómo solicitar la prórroga había recibido 500.000 de visitas en 36 horas y creo que esta es una marea que es imparable. Y, por tanto, 1, ratifico el llamamiento a que todo el mundo que le venza su contrato solicite la prórroga, pero 2, también quiero expresar hoy la determinación absoluta que tenemos para ganar esa votación, para que salga adelante. No nosotros, no Sumar, no el Gobierno, no un grupo parlamentario, los inquilinos e inquilinas van a ganar esa votación. La sociedad española la va a ganar. Y hoy también se ha publicado el dato de inflación, termino con esto, 3,6%. Quiero recordar que ese decreto no solo incluye la prórroga de los contratos de alquiler, sino que también topa la actualización de todos los contratos que afectan a 8 millones de compatriotas al 2%. También es una forma de proteger a la ciudadanía de los efectos y las consecuencias económicas del desastre de la guerra ilegal de Trump en Irán. Y yo me pregunto si la derecha también va a votar en contra de esto, de topar las actualizaciones de contratos al 2%, que también están en vigor, y, es decir, ya están protegiendo a las familias españolas de los efectos de la guerra ilegal en Irán. Continuando con vivienda, este lunes supimos que finalmente Airbnb tendrá que pagar esa multa de 64 millones tras denegarle la justicia unas medidas cautelares. Es verdad que el proceso continuará. ¿Hay alguna novedad sobre los otros expedientes sancionadores similares? Bueno, lo primero es que esta noticia fue un espaldarazo a las actuaciones de consumo, como ha pasado en esta legislatura, con todas nuestras actuaciones que han encontrado el respaldo siempre de la justicia. Airbnb todavía puede presentar un recurso de reposición, pero el mensaje yo creo que se envía una vez más. Cuando empezamos desde el Ministerio de Consumo a anunciar que íbamos a entrar en la materia de los pisos turísticos ilegales, también el mensaje general era que no se podía hacer nada, que la división de competencias, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy en día esos 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos ya no existen, hay una multa firme de 64 millones de euros y el mensaje es bien claro: hay que cumplir la ley en España. Y ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, puede permitirse desarrollar una actividad económica extraordinariamente lucrativa sin respetar la legislación vigente en España. Y sí, va a haber más actuaciones, en materia de vivienda también, para defender los derechos de los inquilinos frente a grandes inmobiliarias, por ejemplo, también para asegurar que toda la labor publicitaria de la oferta de alquiler respeta la legislación vigente, especialmente en las zonas tensionadas donde rige la ley de vivienda. Vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para asegurarnos que, especialmente los inquilinos e inquilinas,
vean reforzada la protección de sus derechos. Porque no puede ser que el mercado de la vivienda se convierta en un mecanismo de extracción de rentas de las clases trabajadoras. No puede ser que hoy vivir de alquiler sea el principal factor de riesgo de exclusión social o de pobreza. No puede ser que las familias españolas destinen el 40, el 50, el 60% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y, por tanto, vamos a continuar nuestras actuaciones para hacer real el que es nuestro mandato, que es asegurar el derecho constitucional a la vivienda por encima del interés económico, el lucro o el beneficio de un puñado de operadores económicos. Sobre esos anuncios de viviendas turísticas que mencionaba, que no cumplen la legislación vigente, han dado aviso a varios ayuntamientos. Me preguntaba cómo está siendo la cooperación de los ayuntamientos a este respecto. Asimétrica. Hay determinadas entidades locales que respondiendo a un clamor social, porque han visto cómo la proliferación de pisos turísticos vaciaba barrios enteros, expulsaba a familias y producía dinámicas descontroladas que afectan a la calidad de la vida en sus poblaciones, ¿no? Y ha habido ayuntamientos como el de Santiago, el de Denia, como el Consell de Ibiza, por ejemplo, gobernado por el Partido Popular, es decir, de distintas orientaciones políticas que han colaborado con el Ministerio. Nosotros desarrollamos herramientas muy sofisticadas de web scraping y de mapeo de la oferta turística ilegal, y esa colaboración ha sido muy productiva. Y en otros casos, como es, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Madrid, donde les remitimos la información de 15.000 viviendas turísticas ilegales solo en la ciudad, miles de ellas con la dirección postal, el número, la calle, el piso, y las cifras ahí están. Se han desentendido y han considerado que no era su responsabilidad responder a esta problemática. ¿Les han dado alguna explicación o silencio administrativo? No, silencio no ha habido, porque han salido los medios de comunicación a decir que es culpa mía, del otro, del de más allá, y de hecho han aprobado una nueva regulación que lo que está haciendo, ha legalizado que haya edificios enteros que se conviertan prácticamente en hoteles alternativos con las viviendas turísticas ilegales. Y yo estuve justo esta semana, no muy lejos de aquí, visitando a familias que viven, son 75 familias que viven en varios bloques que son propiedad de la Casa de Alba, muchas personas mayores, gente que lleva décadas viviendo allí y que han recibido unas notificaciones de expulsión, básicamente, y la sospecha de las vecinas es que es precisamente para convertir el edificio entero en pisos turísticos. Y estuvimos allí, muchas de esas familias ya han solicitado la prórroga de su contrato de alquiler. Y yo quiero recordar, hombre, la Casa de Alba tiene un patrimonio estimado de 3.000 millones de euros y no parece sensato que vayan a expulsar sin alternativa habitacional a 75 familias a la calle para intentar sacar una rentabilidad todavía mayor a sus múltiples propiedades, ¿no? Para eso sirve la prórroga, para defender a los inquilinos e inquilinas y que sigan viviendo, pagando su alquiler religiosamente, pues como tienen derecho a hacerlo según el ordenamiento jurídico vigente. Quería preguntarle también por otras materias pendientes que tiene su ministerio para lo que queda de legislatura. Una de las cuestiones que han planteado era la de la prohibición de la venta de bebidas energéticas para menores de 16 años. También han comentado una regulación de las máquinas de vending en hospitales y en residencias. ¿Es previsible que veamos alguna de estas medidas pronto en un Consejo de Ministros? Sí. La regulación de las bebidas energéticas, la prohibición de su venta a menores de 16 años y de 18 en función de los componentes de estas bebidas, una iniciativa que, por ejemplo, ya está en marcha en Galicia y está también en Asturias en proceso de desarrollo, y queremos hacerlo a nivel estatal. Ha habido una recepción muy productiva y, por tanto, estamos ya en diálogo con todos los actores institucionales y políticos y sociales para llevarlo adelante. Y la segunda regulación refiere al Real Decreto para regular los menús, la composición de los menús en comedores colectivos, en centros como las residencias, los hospitales, pero no solo. Y salió ya información pública, ha tenido buena acogida también. Es el segundo paso tras la regulación de la composición de los menús en los comedores escolares, que ya está en aplicación y forma parte de toda una línea de trabajo y un empeño para poder garantizar el derecho a una alimentación saludable, empezando por la infancia, pero también en colectivos especialmente vulnerables, como pueden ser la población que está en hospitales o en residencias, y con un principio muy básico, que es que todo el mundo tiene que tener derecho a una alimentación saludable, de calidad y sostenible, y ahí entran las máquinas vending, que tendrán una regulación para que para que tengan que ofrecer contenidos saludables también
todo el mundo lo ha vivido, ¿no? En un hospital, cuando desgraciadamente tenemos que estar allí acompañando a alguien unos días, pues es muy difícil poder acceder a una oferta alimentaria de calidad, y el objetivo es poder regularlo para que así sea. En febrero dijo también que esperaba que la prestación universal por crianza pudiera ver la luz cuanto antes, creo que fue sus palabras literales. ¿Hay un horizonte temporal para esta cuestión? El horizonte temporal es cuanto antes. Sí, porque es la solución, porque es la solución a la pobreza infantil en España. En los últimos años hemos visto cómo en nuestro país hemos conseguido no solo cifras de crecimiento destacables en relación a nuestras economías vecinas, sino también una reducción de la desigualdad y de la pobreza, pero las cifras de exclusión social y de pobreza en niños, niñas y adolescentes siguen siendo completamente inaceptables para la cuarta economía de la zona euro y para un país rico, y la solución se llama prestación universal por crianza. Existe en 17 países europeos y sería la manera más eficaz e inmediata de conseguir paliar el que, a mi juicio, es el principal problema de España. No se puede consentir que 1 de cada 3 niños y niñas crezcan en riesgo de exclusión social o de pobreza, porque eso afecta a todo, afecta a su salud, a su bienestar, a su desempeño educativo, formativo, al itinerario laboral que van a seguir después, a sus ingresos, a su salud mental. Es la manera de hacerlo. Entonces, bueno, pues llevamos años haciendo pedagogía, tenemos las propuestas normativas listas y yo espero que en esta legislatura sea una realidad y vea la luz. ¿Por qué cree que tiene que ser universal y no tener en cuenta la renta? Por varias razones. La primera, porque tiene que ser un derecho. No tiene que ser una ayuda que se concede después de demostrar que eres pobre, que te ha ido mal en la vida y siguiendo un proceso burocrático farragoso que está demostrado que aleja, estigmatiza y dificulta el acceso a las prestaciones. Queremos que sea un derecho de ciudadanía, que todos los niños y niñas cuenten con un apoyo por parte del Estado para poder garantizar igualdad de condiciones en el inicio de su vida. Y la redistribución de los recursos para poder garantizar que sea progresiva y justa se tiene que hacer por vía fiscal, como sucede con la sanidad, con la educación o con las pensiones. Y, en segundo lugar, por su eficacia, porque es la manera de asegurar que llega de manera inmediata a todas partes. El problema que tenemos con muchas de las prestaciones que existen es que no llegan precisamente a los colectivos más vulnerables, a quienes más la necesitan. Las prestaciones universales tienen la virtud de tener un impacto, un efecto inmediato, y quien no la necesite, porque tiene recursos suficientes, la devolverá y contribuirá a financiar la de los demás por vía fiscal, que es como funciona la redistribución de la riqueza en nuestro estado del bienestar. La reforma de las leyes de dependencia y la de discapacidad están ya en su última fase de tramitación parlamentaria. ¿Puede garantizar que estas leyes van a contar con la financiación suficiente, que era una de las críticas que hacían algunas asociaciones? Sí. Es un compromiso que yo mantengo, que está firmado en el acuerdo de gobierno y que además es coherente y consecuente con todo lo que ha hecho el Gobierno de coalición desde el año 2020, que ha incrementado la financiación de la dependencia más de un 150%. Necesitamos más recursos para construir un sistema de dependencia a la altura de las necesidades que tiene nuestro país. Y para eso estamos haciendo dos cosas. Uno, garantizar una mejora de la financiación, pero también transformar el sistema. Superar un paradigma asistencialista muy centrado en la gestión de grandes centros residenciales y generar todo un ecosistema de prestaciones, apoyos y soporte para cumplir un objetivo, que es que la gente pueda permanecer el mayor tiempo posible en su casa con las mejores condiciones de vida posibles. Y eso incluye todo un despliegue de políticas públicas que están recogidas en la reforma de estas leyes, que yo aspiro que salgan adelante con todo el consenso del arco parlamentario, ese es el objetivo, y que van a sentar las bases de un sistema público de cuidados para el siglo XXI. Habrá financiación y habrá una reforma en profundidad de nuestro sistema de cuidados para hacer lo que tiene que hacer. Con el reto que tenemos por delante demográfico, de las estructuras familiares, social, pues esta es la respuesta. Y además es una respuesta, si me permiten, en el momento que vive el mundo, es un mensaje muy poderoso que se envía. Aquí a lo que estamos es a ampliar el Estado social, a repensarlo, a construir el estado del bienestar del siglo XXI. Y yo creo que esta va a ser la gran reforma social de la legislatura y va a salir adelante este año. En este estado del bienestar del siglo XXI ha defendido usted también la aplicación de un impuesto a los ultrarricos, ¿no? Explíquenos un poco en qué consistiría y si cree que España tendría que liderar este debate. Por supuesto, y creo que en parte lo está haciendo ya. Con las estimaciones del profesor Zuckman, que es el que le ha puesto nombre a este impuesto a los ultrarricos, que ha generado mucho debate en Francia y en otros países, con sus estimaciones,
una tasa adicional del 2% sobre el patrimonio de las personas que atesoran más de 100 millones de euros, patrimonios superiores a 100 millones de euros, una tasa adicional del 2%, implicaría recaudar en España más de 5.000 millones de euros, que es el coste estimado del paquete de protección del escudo social que se aprobó ayer en el Congreso. Solo con eso. Estamos hablando de menos de 400 personas en España. Pero la significación no es solo contable o fiscal, tiene que ver con un debate sobre el futuro de la democracia. Los procesos de acumulación de riqueza y de poder que estamos viendo, los Estados Unidos son el caso paradigmático, pero está sucediendo en el mundo entero, no solo son económicamente disfuncionales, sino que amenazan un arquetipo de sociedad, de cohesión social, que está demostrado a lo largo de la historia que pone en riesgo las condiciones de posibilidad de la democracia misma. Las sociedades más igualitarias, más cohesionadas, son más seguras, son más justas y son más prósperas económicamente también. El incremento obsceno de la desigualdad en estas últimas décadas no solo es injusto o inmoral, es un riesgo y una amenaza para la democracia también. Lo mejor que se puede hacer con esos recursos es redistribuirlos, es que vuelvan a la economía productiva. Y España creo que ha sido un paradigma con los fondos europeos y en la recuperación del COVID, con la reforma laboral, con el salario mínimo, contradiciendo toda la doctrina económica ortodoxa instalada, que ha demostrado que las medidas predistributivas, lejos de suponer una amenaza al crecimiento económico, se han convertido en su base. La composición del crecimiento económico en España ya no depende de exportaciones y salarios bajos, depende de inversión productiva y consumo interno. La siguiente etapa, y la prestación universal por crianza o la construcción del sistema público de dependencia es esencial para ello, es demostrar el siguiente paso, que es que la reducción de la desigualdad y de la pobreza se va a convertir en un motor de desarrollo económico también, en un vector de crecimiento económico. Eso va a funcionar, exactamente igual que funcionó lo anterior. Y para ello, perdón, pero termino con esto, por eso es tan importante la prórroga de los contratos de alquiler, porque la vivienda se ha convertido no solo en un drama, el principal problema para las familias trabajadoras en España, sino en el principal problema y obstáculo al crecimiento económico, al desarrollo económico de nuestro país, porque es un agujero negro que está extrayendo rentas y riqueza de la economía de manera completamente improductiva, sin generar valor añadido, inversión, empleo. Se está convirtiendo sencillamente en riqueza acumulada por quienes atesoran la propiedad en el mercado de la vivienda, que cada vez más son grandes fondos de inversión, fondos internacionales, grandes propietarios, etcétera, etcétera. Entonces, atajar ese agujero negro de la vivienda, también proteger las condiciones de vida de los inquilinos e inquilinas, también es una manera de reequilibrar la economía y de generar un desarrollo más cohesionado, más equilibrado y más sostenible. Nos estamos quedando sin tiempo. Perdón, para acabar, no. Le quería hacer dos preguntas ajenas a su departamento, pero que creo que están también muy de relevancia ahora mismo. Vivimos en un clima de violencia política actualmente que muchas veces ha saltado incluso del plano digital al plano físico, especialmente quizá hacia las mujeres de izquierdas, como han denunciado Ione Belarra, Rita Maestre recientemente. Usted, que lleva ya unos años en política, le quería preguntar si usted ha notado un cambio en estos años y si le ha afectado también de alguna manera. Es extraordinariamente preocupante. Es extraordinariamente preocupante. Uno, la violencia dirigida explícitamente a mujeres de izquierdas y a organizaciones políticas de izquierdas, que tiene muchas formas, Tiene muchas formas, porque llevamos una década de montajes policiales, persecuciones judiciales que acaban en nada, señalamientos, hostigamientos. Y por otro lado, la normalización de esto. Y más allá de recordarlo y de hacer esa lista, que es larguísima, Mónica Oltra, Ada Colau, Miguel Urbán, Pablo Iglesias, Irene Montero, Rita Maestre, una detrás de otra, Vicky Rosell, una persecución política por el hecho de ejercer funciones de representación pública. Es peligrosísimo, y la normalización también. Y no puedo, por esta pregunta, no puedo evitar también comentar lo que sucedió anoche y las imágenes que vimos de la detención de Serine Valle y otras personas, que son absolutamente inaceptables y que no pueden tener cabida, porque la normalización de estas imágenes, claro, de esto nos enteramos porque le sucedió
a un líder social que además ha sido representante público de Podemos en las instituciones. Pero si no nos habríamos enterado. No se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas, por razones raciales. No se puede, hay que denunciarlo. Y yo quiero agradecer a la gente que ayer se movilizó para denunciar esta situación, por supuesto. Y finalmente, no le voy a preguntar por su candidatura, puesto que se ha autodescartado ya muchas veces, aunque Muchas si nos quiere gracias, dar aquí una noticia, estaremos encantados. Pero sí le quería preguntar si usted desde su posición cree que debería agilizarse, como decía Maillo, un poco el debate de a dónde va a ir la izquierda confederal y cuál será su liderazgo. Yo creo que en las formaciones de izquierda está habiendo un proceso y un debate muy profundo, que cristalizó en el acto que hubo en el Círculo de Bellas Artes, en la conversación que tuvo Gabriel Rufián con Emilio Delgado, la que va a tener ahora con Irene Montero, que yo personalmente lo asumo como un síntoma de que ese espacio está muy vivo y que es consciente que tiene que hacer algo para llegar al 27 en mejores condiciones. El cómo hacerlo es un proceso que se está discutiendo, pero yo creo que frente a los análisis fatalistas o que dan por perdido, creo que se ha demostrado también en elecciones que han sido muy duras para todo el espacio progresista, pero tanto en Extremadura como en Aragón se demostró que por supuesto que ese espacio socioelectoral existe y que hay que articularlo políticamente bien y hay que hacer las cosas bien. Estoy convencido que lo hará. ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas bien? Pues, por ejemplo, en los 30 días que tenemos por delante, llevar a cabo la mayor campaña de movilización social y política posible para ganar la votación en el Congreso del Decreto de Vivienda. Creo que en la medida en la que demostremos la capacidad de proteger a millones de personas frente al que es el principal problema que viven en sus vidas, pues las opciones electorales también de las formaciones de izquierda serán mejores. Y por tanto creo que tan importante es hacer las cosas bien como centrar la atención donde debe estar. Y ahora mismo creo que este es el principal desafío que tenemos por delante y además estoy convencido que es una batalla que vamos a ganar. Pues muchas gracias, ministro, por sus reflexiones y por su presencia hoy aquí en este foro económico del diario.es. Y nosotros ya continuamos con la clausura final del evento, así que nadie se levante, que nadie se marche del streaming. Un placer, gracias.